No, ¿Tú también conoces toda la vida a Eduardo Blancas? Sí, me acuerdo de él en la televisión mexicana, un poco después de la entrevista con Krillman. Ajá. Lo vi en la televisión mexicana, Exacto, sí. fue las primeras El transmisiones 34 es por con el Toro González Valenzuela. Camarena. Fíjate que es una gran pregunta, no es el canal de Univisión de hace 50 años, pero yo me preguntaba cuando llegué, y todavía no tengo la respuesta, a lo mejor el maestro Blancas como historiador del mundo, desde los romanos, porque lo vivió y todo el asunto, ¿tú sabes si hay algún vínculo entre el 34 de Valenzuela y el 34 de Univisión? Debería haber. No creo, no creo. ¿Por qué te ríes? Oye, pues no es irracional. Porque es mucho antes la fundación de KMX. Pero a lo mejor Fernando Valenzuela se puso de acuerdo. Yo no creo. Y te voy a decir por qué A lo que ver, estás ¿por qué? diciendo, A ver. en tu risa no viene al caso. El número 58 que utilizaba varias figuras del fútbol en Guadalajara está vinculado con, creo yo, no sé exactamente qué, y me voy a informar mejor para contradecir tu risa, desgraciado. No, pero está relacionado con algún medio de comunicación. Pero bueno, no. El caso es que el 34 es, desde hace 50 años, el gran canal de televisión hispana en Los Ángeles. No, pues extraordinario, encantado de estar aquí. Además, para un evento tan importante, qué bueno que la comunidad mexicana se esté organizando cada vez más, que haya interés por incidir en la vida del país, y creo que es un momento definitorio para México, y qué bueno que haya este interés. Además, están pasando cosas difíciles en Estados Unidos. Los mexicanos son perseguidos, hay violaciones claras a los derechos humanos. El gobierno mexicano con el gobierno de Trump tiene una relación sadomasoquista. No puedo encontrarle otra cuestión que sádica, creo yo, pero sí. Sí, bueno, desde ese lado, quizás el sadismo el sádico está acá, ¿no? El sádico está acá, exacto. Sí, pero es impresionante, o sea, es inconcebible que hayan jugado con el enemigo haciéndole un acto de campaña en Los Pinos. El asunto de mandarle también una carta a Hillary Clinton, pues fue una pantalla, ya sabemos cómo se organizó. Entonces, pues ahí el canciller es un poco truculento, un poco retorcido, y ahora, para acabarla, lleva al yerno, Sí, a sí. Kushner degradado, lleva al yerno degradado a hacerle trato de jefe de Estado. Y cuando vienen, y por si eso fuera poco, cuando los mexicanos quieren protestar contra el muro, les manda la policía, ¿no? Y dice Trump que somos... A ver, pero antes que nada, porque por supuesto ya entramos a la plática, que es lo más sabroso. Pues solo un momento. ¿Por qué ya te vas? ¿Por qué te vas? No, Bueno, está bien. A ver, Fernando, ¿vienes representando a qué campaña para que la gente sepa exactamente? Sí, yo al frente, por México al frente, que formamos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Desde hace mucho tiempo estuvimos impulsando las alianzas. ¿Qué es lo que nos une al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano? Hace un gran complemento, la lucha por la democracia. Tanto el PAN como el PRD nacimos frente al partido casi único, reclamando derechos, libertades y que se respetara el voto en momentos donde prácticamente solo existía la voluntad presidencial. Y frente a eso nacimos, y ahora el gobierno de Peña Nieto nos ha llevado a tal retroceso que vuelve a ser necesario que los demócratas luchemos por hacer lo que la alternancia no pudo, que es conseguir el cambio de régimen. ¿Qué fue lo que cómo veo yo lo que se le llamó transición a la democracia en México? Que el PRI dijo, quieren el poder, vénganse a la fiesta, pero con nuestras normas no escritas, con nuestros códigos, con nuestros privilegios. Y entonces hubo un proceso de mimetización con el PRI, la verdad, porque claro que es seductor tener todos esos privilegios que se tenían desde el viejo régimen, pero la verdad es que ya no da más. La corrupción, tenemos un régimen sistémicamente corrupto, entre otras cosas porque la corrupción financia la política, y no se diga en las elecciones, en donde si de por sí lo que reciben los partidos es mucho en relación con lo que pasa en otros países, la verdad es que el dinero que circula no fiscalizado es mucho más que el fiscalizado. Esa es parte de esto, y de algún lado tiene que salir, y bueno, en Chihuahua siguieron los pasos, llegaron hasta Alejandro Gutiérrez, que está bajo proceso. ¿Por qué? Porque esto de desvíos a través de empresas fantasmas era una forma para financiar las campañas del PRI. Y imagínate lo que pasó con Sedatu, Sedesol, etcétera, que estamos hablando de más de 6,000 millones de pesos, ¿no? La pregunta es si no el mismo modus operandi no fue a lo mismo hacia las campañas del partido oficial, y me parece que no estaríamos tan errados. La verdad es que lo que vimos que se gastó en el Estado de México acá, hemos padecido una regresión
autoritaria en el país, o una regresión, o un debilitamiento de las instituciones democráticas, y eso es un gran riesgo para el país, porque ¿hacia dónde cambiamos? Hacia regresar al país de un solo hombre, ¿no? Yo digo que un ser magnánimo y justiciero por encima de las instituciones, que sea como el garante de de lo que pasa, en donde si la ley no coincide con él, pues peor para la ley; si la Constitución no coincide con él, peor para la Constitución, etcétera. Una voluntad suprema, o en lugar de concentrar el poder, ¿por qué no mejor lo distribuimos y le ponemos controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas para combatir la corrupción, que es un tremendo daño, para que no haya impunidad, porque la impunidad es lo que cobija la corrupción? ¿Qué es lo que va a acabar la corrupción? No es, ahí se equivoca Andrés Manuel López Obrador, no es el ejemplo lo que va a acabar, porque si eso fuera, pues Gustavo Ponce, Bejarano, no habrían tenido, no habría pasado eso, y eso que fue en sus narices, ¿no? No se dio cuenta de la corrupción que pasaba en el mejor de los casos, si es que efectivamente no supo, y la tenía en sus narices, y no, fue Carlos Ahumada el que la exhibió, y por eso se supo. La corrupción se va a acabar cuando haya consecuencias, y cuando haya consecuencias en todos los niveles. ¿Un Estado de Derecho en México? Por supuesto, y que nadie sea intocable, incluso el propio presidente deje de ser intocable. Y para eso necesitamos una fiscalía que sirva, que sea realmente autónoma. Y el único candidato que se ha comprometido con una fiscalía que sirva realmente autónoma y aceptar los cambios al artículo 102 que demandan más de un centenar de organizaciones civiles es Ricardo Anaya. A ver, tú eres un hombre de izquierda de toda la vida, de toda la vida. Y sin embargo, tu candidato básicamente creció en las filas del Partido Acción Nacional. ¿Cómo resuelve gente de izquierda de toda la vida, como tú, y gente que incluso tiene más tiempo en la izquierda, como Jesús Ortega, Jesús Zambrano y demás, esa aparente disonancia? ¿Cómo funciona en la práctica la alianza entre el PRD y el PAN? Mira, insisto, es una lucha por la democracia, es lo que nos une. ¿Cuál fue la primera alianza PAN-PRD? Con Salvador Nava en San Luis Potosí, que además Salvador Nava, o el navismo, representa un movimiento cívico de gran importancia. Incluso fue de los que en los 50 acabó en el campo militar número 1 con un gran movimiento civil, enfrentando al que decía que la moral era un árbol que da moras, Juan N. Santos, que era un cacique terrible contra esto. Bueno, esas son las luchas democráticas que nos unieron. La primera, insisto, fue la de Salvador Nava, y me parece que ahora vivimos un momento clave para la democracia, porque ¿qué queremos? ¿Continuidad corrupta? ¿Regresión autoritaria al país de un solo hombre? ¿O ir a buscar los cambios estructurales para enfrentar este problema estructural que es el de la impunidad y la corrupción? Necesitamos, por eso es clave, porque mira, hemos avanzado en algunas cosas. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que es hechura de la sociedad civil. Ellos diseñó la sociedad civil el sistema, y teóricamente debería funcionar. ¿Cuál es el problema? El problema es la simulación. Las instituciones son capturadas por la complicidad. Y entonces los vigilantes que debieran cuidarle las manos a los vigilados, la verdad es que solo les cuidan las espaldas, porque son subordinados, los vigilantes son subordinados de los vigilados, porque por cuotas y por cuates o por designaciones les deben el trabajo, ¿no? Y entonces hay una tremenda simulación, ¿no? Por eso, pues no era casual que Peña Nieto quería un fiscal carnal, que era Raúl Cervantes, que por cierto estuvo en el acto de inicio de campaña de José Antonio Meade, señal de que no estábamos muy errados de a quién servía Raúl Cervantes. Y esta idea de tener un fiscal carnal que es tremenda. Yo creo que la animadversión, prácticamente el odio irracional que está demostrando Peña Nieto contra Ricardo Anaya, tiene que ver con eso, con que se le cayó el fiscal carnal que les iba a cuidar las espaldas durante 9 años, porque además no hay día que no haya escándalo de corrupción en México. ¿Tiene cola que le pisen Ricardo Anaya? ¿Es un lavador de dinero Ricardo Anaya? No, mira, es absurdo. Mira, ¿cuándo has visto tú? Y eso sería importante, porque ustedes dan clase de periodismo, pero ustedes díganme, lo primero que hay que hacer es revisar la fiabilidad de las fuentes, ¿no? Entonces salió de repente una mano y señalando, y no vieron que la mano estaba llena de gusanos. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo han visto que un abogado se presente en una conferencia de prensa y diga, oigan, les presento a mis 2 clientes que son lavadores de dinero, y los acusa de culpables ante el mundo? Esto, y luego que eso ya de por sí es excepcional, y además de todo,
Después de decir eso, resulta que estos dos son testigos protegidos de la PGR. Cuando la PGR antes había permitido que sus testigos protegidos salieran a los medios de comunicación? ¿Cuándo? Y cuando los testigos protegidos salen a los medios para implicar a alguien que ni siquiera es indiciado, ¿no? Todo es, Y dicen ni que hablamos dijo. le hablamos Oiga, de los entonces, videos en donde sí. el INE incluso ha dicho ya que, Claro, que bueno, fue una diste- intervención incorrecta Claro, en el proceso. claro, porque la PGR está actuando de manera facciosa y absurda, porque además toda la telenovela que han construido es cómo el comprador consiguió el dinero. Pero el que lo vende, no, el que vende un terreno, ya una construcción, no tiene por qué investigar cómo el comprador le hizo para financiarse, ¿no? Mientras haya un acta notarial de compraventa y ahí hayan visto que cumplía los requisitos de ley, el vendedor dice hasta ahí. Pero aquí los quieren prácticamente inculpar por lo que hizo, como lo hicieron los compradores, y claro, es un tercero, pero el vendedor no tiene por qué eso. Mientras haya un acta notarial, se acabó la discusión, ¿no? Él cumplió con sus requisitos mientras haya pagado los impuestos, ahí está completo, ¿no? Y ahora lo que están tratando, obviamente, es de apretar con todo al estilo mexicano, al estilo, ahora sí que al estilo de la PGR, aplicando a los vendedores, sí, decían que o sea, un testigo protegido puede implicar a cualquiera, hubiera podido implicar al Papa Francisco si lo hubieran si se lo hubieran pedido, porque está en sus manos los otros. Y eso es lo que quieren, tratar de que los compradores lo impliquen. No han podido, pero se ve que se están esforzando, ¿no? Y Ahora, déjame hacer esta pregunta que creo que es importante en función de aunque aquí el candidato puntero no es el PRI. Se nos está acabando el tiempo. Se nos está, pero ¿por qué son las 5:05? Pues, pero Jorge también tiene que salir corriendo. Bueno. Pues. Yo tengo que estar allá a las 5 y ya. ¿5 y ya? 5 y ya. Caray. ¿Y tú? bueno, yo tengo que estar a las 6, quizás pasemos con él, solamente se hacía algo con los Dreamers. Sí, es exacto. falso, absolutamente falso que los Dreamers tengan el peligro de ser deportados. A los Dreamers no se les deporta, se les destierra, se les expatria, porque la patria de los Dreamers es esta. No conocen aquí, y ellos llegaron siendo niños, por tanto, por definición son inimputables, no pueden no cometieron ningún daño, ningún delito, y les quieren simplemente desterrarlos, quitarlos de su tierra. En la Grecia antigua, fuera de la muerte, el peor castigo era el destierro, era la expatriación. Y entonces me parece que eso es algo inadmisible, y además que chantajeen con sus vidas, que los usen a ellos como rehenes de un chantaje de Trump al Congreso es absolutamente inhumano. Entonces, además de manifestar mi solidaridad, yo creo que el gobierno mexicano debería ser más firme y debería llevar esto a las comisiones de derechos humanos, empezando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yendo a la ONU, porque esto es inadmisible. Nada más que pues la política exterior de México es que el canciller se lleve bien con el yerno. Con el yerno del presidente. Y te voy a preguntar sobre eso, evidentemente, en el foro, pero también aquí. No te vayas, regálanos unos minutos más. Pero quiero entonces saludar a Jorge Herrera. Jorge es, además de el protagonista de este extraordinario texto en la revista de UCLA, Undocumented, Unafraid, estudiante, eres estudiante. Para que lo vean. A ver, aquí está. Jorge es estudiante. ¿Eres estudiante todavía? ¿Ya te graduaste? Ya me recibí. ¿Cuándo sí. te graduaste? En el 2016 me recibí con mi bachillerato de Chicano De Studies. estudios chicanos. Y un minor en A ver, educación. cuéntame Jorge, ¿cómo y cuándo llegaste a Estados Unidos? Llegué aquí yo a la edad de 4 años. Mis padres decidieron emigrar. ¿De dónde? De Guanajuato. Ujú. En ese tiempo mi mamá estaba embarazada de mi hermana menor y decidieron que era la mejor decisión, ya que en México no se daba esa oportunidad de ¿A qué poder. se dedicaban tus padres cuando eras chico tú? Mi madre no trabajaba y mi padre era constructor en México. Y no eran construcción, no es construcción como es aquí en Estados Unidos, sino que era más donde podías encontrar trabajo, alguien está haciendo una casa o algo, de ahí era donde se Albañil, agarraba. digamos. Albañil, sí, Era albañil. básicamente, sí. Al llegar acá, ¿dónde llegaron a California, al sur de California? Sí, nosotros llegamos aquí a Los Ángeles, en la ciudad que se llama Harbor City, Ujú. Harbor Area, perdón. Y cuando llegamos, nosotros llegamos a un apartamento
donde ya vivía mi abuela y cuatro tías más con sus esposos. ¿Cómo ha sido tu vida en Estados Unidos? ¿Qué significa Estados Unidos para ti? Creo que ha sido difícil, ha sido un lugar donde le quieres llamar casa, pero a la misma vez te quieren sacar de tu misma casa donde naciste, lo que conoces. Dicen que eres mexicano, pero no te sientes mexicano porque no has vivido en México, pero tampoco eres estadounidense porque no tienes esos papeles que ellos quieren que tengas. Pero tú te sientes estadounidense, es decir, ellos te podrán decir misa, pero Ujú. ¿tú te sientes estadounidense? Sí, yo siento que esta es mi casa. Estados Unidos es lo que conozco. Al final del día me gustaría ir a México, visitar, pero regresar a casa, que es Estados Unidos. ¿Qué te gustaría idealmente que hiciera por los soñadores y por la comunidad indocumentada, pero concentrémonos en los Dreamers, el gobierno mexicano? Creo que el gobierno mexicano se está tardando más bien porque hace poco nosotros estábamos pidiéndole al Congreso aquí de Estados Unidos que no pasaran el bill de los gastos hasta que se incluyera el Dream Act. Y creo que esa era la oportunidad de México para salir y decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos con los que califican para el Dream Act y tenemos que hacer un acuerdo. Como el país de México, creo que ellos también se benefician. Dando una reforma migratoria fuera lo ideal, y más sobre todo porque no creo que México pueda sostener a todos los inmigrantes que están aquí en Estados Unidos que regresen. En México ya hay la pobreza ya está ahí, solamente regresando todos los inmigrantes que están aquí, solamente la haría más grande. Am, se han hecho research de que aquí en Estados Unidos los mexicanos mandan dinero para México y es una de las maneras que México recibe. No, bueno, es importantísima. Sí, eso es una Es la segunda fuente de económicamente. ingresos, ¿no? Sí, Después sí, las correcto, remesas, ¿no? correcto. Ujú. Entonces creo que México se está tardando en eso. México dice ¿Ha que sido débil el gobierno de Enrique Peña Nieto en creo que sí, función? creo que sí, ha sido muy débil. Am, Siempre ha salido con no nos queremos meter en los asuntos de Estados Unidos, pero hay que ser realistas. Estados Unidos se mete en los asuntos de todos los países, no nomás México, y creo que los otros países es tiempo de que empiecen a meterse también ellos en los asuntos. ¿Qué te gustaría, te pregunto esto y te dejo ir desgraciadamente, aunque te vamos a escuchar allá en el foro, qué te gustaría? Aquí está Fernando, que representa la campaña de Ricardo Anaya, segundo lugar en las encuestas, está el señor Vasconcelos, el embajador Vasconcelos, representante de López Obrador, en fin, tendremos un panel completo. ¿Qué te gustaría que hiciera el hipotético gobierno de cada uno de estos señores, el que gane, frente a Donald Trump? López Obrador dice que él va a convencer, que él va a hacer entrar en razón a Donald Trump y no da muchos más detalles. La verdad es que de Ricardo Anaya hemos escuchado también relativamente poco. ¿Qué te gustaría que hiciera el candidato ganador, el próximo presidente de México? Creo que tenemos que jugar las mismas cartas que Trump ha usado y salir inmediatamente, públicamente saliendo, diciendo que nos va a apoyar. Y aparte de eso también cómo es que nos van a apoyar. Creo que una de las cosas ahorita que Trump está enfocado es en el Beat NAFTA de las Tratado de Libre Comercio, Sí, correcto. de América Entonces, del Norte. creo que Estados Unidos es uno de los que se ha beneficiado más y creo que México de ahí se puede agarrar para poder ayudarnos aquí en Estados Unidos a poder pasar algo. O sea, ¿crees que esto se llama, digamos, la agenda de negociación integrada? Pues, ¿crees que debería integrar México el tema migratorio, el tema comercial, el tema de seguridad, toda la negociación en un solo paquete en vez de separarla? Correcto. Y sí, y porque muchas cosas, no nomás remesas, se mandan cosas de aquí para allá y de allá para acá. Entonces creo que es importante ponerlo todos en un paquete para decirle, mira, esto es lo que tenemos para ti y si no pasas una reforma migratoria, entonces no solamente nos vas a afectar a los inmigrantes, sino también vas a afectar la economía. Última pregunta sobre ti. ¿Qué quieres ser tú? Yo ahorita... ¿Cómo ves tu futuro? Ahorita trabajo para una universidad que se llama Domínguez Seos. Ujú. Trabajo con estudiantes de bajos recursos, primeros que van a ir al colegio.
pero yo en el futuro quisiera trabajar con específicamente grupos, los estudiantes indocumentados, crear un programa donde ellos puedan ir a tomar clases de colegio en el nivel de high school, porque creo que les faltan esos resources a los estudiantes indocumentados al nivel de la preparatoria, para poder prepararlos a ellos una vez que lleguen al colegio, tengan esa mentalidad de que son inteligentes, pueden prosperar aquí en Estados Unidos y son el futuro de Estados Unidos. Muchas gracias. ¿De nada? Muy bien, pues Jorge, te dejamos ir al foro, que además no queda tan cerquita de aquí tampoco, Sí. vamos a Royce Hall. Mucho Gracias gusto. y qué gusto conocerte, platicar contigo. Mañana nos vemos. Yo la verdad de las cosas es que, te voy a contar una anécdota, Fernando, y a nuestros amigos también. Yo no sé si tú has formado parte de ello en algún momento, pero hay un grupo que hace, no sé si está vinculado incluso con este grupo, que es Agenda Migrante, ¿no? que genera estos encuentros entre inmigrantes y políticos mexicanos. Y entonces se escuchan voces como la de Jorge, de un lado de la mesa, y del otro lado de la mesa, políticos. Estuve una vez en Phoenix, Arizona, y ahí estaba Graco Ramírez, por ejemplo, gobernador de Morelos, que hacía así y hacía así. Y mientras más pasaba el tiempo, más me enojaba yo. Porque cuando uno escucha gente así, y a veces historias mucho más dramáticas, con lágrimas, reclamando un desamparo del gobierno mexicano y de los políticos en México, y del otro lado uno escucha las formas clásicas y esto, hay una fractura casi moral entre ambos discursos, entre la vida de esta gente maravillosa y la displicencia en la práctica de los políticos mexicanos. ¿Tú cómo reaccionas ante una historia como la que acabamos de escuchar? Hay miles y miles así. No, claro. La verdad es que la gran mayoría de los migrantes lo apuestan todo, ¿no? Apuestan su futuro, es ir a lo incierto, ¿no? Y pues claro que es un ejemplo de vida y nosotros podemos ver en muchos de ellos lo que pueden hacer los mexicanos. Que Jorge haya podido acabar sus estudios, que esté y además que su primera preocupación sea ayudar a los inmigrantes indocumentados, por supuesto, que es los que vienen abajo. Hay otros que tienen apellidos latinos y son los más antihispanos, antimexicanos, ¿no? No me acuerdo por ahí, a ver si me acuerdo del nombre, creo que se apellidaba López o algo por el estilo, que estaba en contra de que hablaran español en las escuelas en California, ¿no? Y qué bueno que hay otros que llegan y no se olvidan de sus raíces, las reivindican, ¿no? Y bueno, había algo curioso, a mí me pasa a recordar, en Guatemala, los caibiles pues, son ejército de indígenas y destrozaron comunidades indígenas, o sea, las borraron totalmente del mapa, es como negarse a sí mismos. Y entonces me da gusto que tengan que tengan sus raíces y que lo hagan bien. Y cuando tú dices ese divorcio, sí, pero no solo con los migrantes, hay un divorcio de la clase política con la sociedad en general. Y eso es parte, o lo que estamos viendo es parte son síntomas del gran hartazgo que hay de los mexicanos frente a una clase política que efectivamente se ha desligado, vive a veces en un palacio de cristal, ¿no? Hay cierta indolencia, cierta incapacidad de entender. Es la carrera más redituable, ¿eh? Uh-huh. O sea, de verdad. Sí, sí. No hay carrera más redituable en México que ser político, es fantástico, de verdad. Sí, sí. Uno hace una cantidad de dinero, bueno, no uno, pero ellos es impresionante. Hablemos en la práctica, ¿qué distinto, qué medida nueva, distinta, qué acercamiento distinto al reto que implica Donald Trump? Porque de pronto se nos olvida que el siguiente presidente de México lidiará con Donald Trump 2 años, pero en una de esas el sexenio entero, si gana la reelección en el 2020. El sexenio entero, desde el día 1 hasta el día final del sexenio, estará con Donald Trump. ¿Qué propuesta distinta trae Ricardo Anaya en función de la comunidad mexicana? Mira, lo que debo decir es, hay un principio básico en la diplomacia que es la reciprocidad. Y la verdad es que tiene que haber medidas. Jorge Castañeda, que se está integrando al equipo de Ricardo Anaya, tiene algunas ideas que ha expresado. Por ejemplo,
¿por qué les vamos a ayudar a los Estados Unidos a recibir a quienes no demuestran que son mexicanos? ¿No? A que nosotros llegan, nos los dejan en la garita y nosotros nos encargamos de ellos, independientemente de su nacionalidad. Pues podríamos decirle, momento, yo solo te recibo los que tú me demuestres que son mexicanos. Muchos no tienen documentos que vienen aquí, no tienen manera de demostrar que son mexicanos, pero nosotros se los aceptamos. Y nosotros además hacemos la labor de tapón en la frontera sur de México, que además es terrible porque al hacer tapón en la frontera sur estamos llevando a muchos migrantes centroamericanos a las garras del crimen organizado. Ya le tienen más miedo a pasar por México que a la migra norteamericana. Te aseguro que le infierno, tienen más miedo. Claro. Pero como necesitan visa para entrar a México, pues entonces pasan, es una frontera porosa, pero pasan con las redes criminales. Y ya las redes criminales, ya que los tienen en sus manos, pues los pueden extorsionar, los pueden dar, porque además están vinculados los 3 delitos más graves de la delincuencia organizada, que son, o más rentables de la delincuencia organizada, que es el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas. Esos son los más rentables. Por supuesto, un grupo que controla una plaza, por su fuerza, porque tiene al policía, tiene al presidente municipal, los tiene en sus manos, pues aprovecha también para extorsionar, para cobrar derecho de piso, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que revisar, y está en el programa, revisar la estrategia de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas es un fracaso rotundo. No ha conseguido uno solo de sus ¿Ya fuiste objetivos. por tu marihuana recreativa? No he tenido tiempo, pero sé que... Aquí a la vuelta, Sí, sí, no ya sé está. si cuando llegaste, y lo digo entre broma y broma, No, pero pero- es que a mí sí me parece impresionante que estamos en la ciudad en la segunda ciudad más importante de Estados Unidos, la segunda más poblada, en el estado más poblado que es California, y el primer espectacular que uno ve saliendo de LAX, de Los Ángeles, es... Hay uno de una tienda muy famosa de marihuana y hay otro de un servicio que te lleva marihuana a tu puerta, domicilio. a tu domicilio. Mientras tanto, en México... Lo estamos matando. Exactamente. Mira, a 50 metros Hay algo absolutamente más que ridículo. en San Isidro, a 50 metros de la garita con Tijuana, está un dispensario. Se calcula que aquí en California en 2020, los cálculos conservados, porque dicen que podría llegar a 7,000 millones de dólares, los más conservadores para 2020. Hay ya 250,000 empleos formales de la marihuana, ¿no? Además, los impuestos están generando escuelas. Solamente Nevada en sus primeros 6 meses tuvo 300 millones de dólares de impuestos. Un condado, ¿Y Colorado también? un condado en Colorado, el condado Pueblo, da 600 becas a estudiantes de educación superior. Eso es una forma mucho más inteligente ¿Una de beca prevenir. mota? Pues sí, claro, pero además... Te regalo esa Ey, propuesta claro. para la campaña, Ricardo. Ey, pero, claro, Me lo imaginé a Naya son saliendo. bueno, Hoy tenemos que decir la beca mota. los homeless en Colorado son atendidos con los impuestos de la marihuana. Las escuelas, mira, tú revisa, cuando se implementó la marihuana para todo uso en Colorado, hubo condados que no la aceptaron. Ya no hay un solo condado que no la acepte, porque saben que los condados que lo han aceptado ya tienen sus escuelas, tienen sus hospitales, tienen dinero para prevención, tienen esas cosas, es mucho más inteligente. Canadá, el 1 de julio, tendrá marihuana recreativa en todo el país, ¿no? ¿Por qué en México, que es un país evidentemente más conservador y en las encuestas a veces, muchas encuestas incluso revelan que no la mayoría, y estoy siendo... creo que en realidad es al revés, la mayoría no apoya esto, y sin embargo, por lo menos yo como votante progresista natural, me gustaría escuchar a alguno de los candidatos decir algo que vaya más allá de vamos a ponerlo a consulta, quién sabe qué. ¿Por qué nadie ha dicho yo voy a enarbolar esa causa, voy a defenderla por lo menos? Mira, porque electoralmente no es rentable, esa es la verdad, ¿no? Aunque, ¿qué es lo que, hablando... Obviamente yo tengo una posición más avanzada y yo estoy hablando porque además, insisto, toda política pública debe de medirse por sus resultados y las políticas públicas del prohibicionismo son un fracaso rotundo. Hoy hay más producción, más tráfico y más consumo. Muere mucho más gente. Más muertos. Muere mucho más gente por perseguir las drogas que por consumirlas. Y no se diga de la marihuana, donde no hay un solo caso de muerte documentada por sobredosis. Pero ¿qué dice el Frente? Esa es mi posición personal. Hablando ahora como el Frente, ¿qué dice? Dice 3 cosas Ricardo Anaya. Sí, vamos a discutirlo en serio,
no tengo ningún problema, discutamos. Tiene razón cuando dice, no va a, simplemente regular la marihuana no va a disminuir la violencia por sí sola, es cierto, es condición necesaria pero no suficiente, se van a necesitar hacer muchas cosas. ¿Por qué dice el Frente? Dice, discutámoslo. Segundo, dice, tenemos que cambiar la estrategia de combate al crimen organizado, es la estrategia fallida, la guerra, hay que acabar con la guerra y cambiar, bueno, eso, si discutimos la guerra, nos tiene que llevar necesariamente a la política de drogas, ¿no? Ese es el que está en el corazón de la guerra. Y tercero, dice, vamos a establecer políticas de reducción de daño. Eso es un avance. Ya las políticas de reducción de daño que han tenido tanto éxito en Europa ya es una forma distinta a la prohibición punitiva, por lo menos. Eso nos avanza, ¿no? Yo quiero que lleguemos a más, sí, y la verdad es que es el elefante en la sala, ¿no? Nadie quiere hablar del elefante en la sala, pero el elefante en la sala es la política de drogas fallida. Eso es lo que hemos... Va a salir en los debates. Va a tener que salir va a en los decir la debates. misma cosa. Sí, pero la verdad es que ya no nos da seguir como estamos, es simplemente insalvable. ¿Qué va a pasar de inmediato con esto que está sucediendo en California? Primero, va a haber una disminución de demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con toda esa marihuana? Se va a quedar en México, haciéndola más barata, más accesible, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y segundo, si la historia comenzó con un tráfico de marihuana de México a Estados Unidos, ahora va en sentido contrario. Ya hay marihuana norteamericana en México, y estamos en el peor de los mundos. Mientras aquí tienen una industria importante, generan empleos y tienen impuestos, allá nos estamos matando, nos dejaron colgados de la brocha puritana. Pero además, la verdad es que tenemos que cambiar, aunque sea por sentido común. No podemos seguir manteniendo lo que no sirve, y no puede ser que el consuelo sea una cuestión moral. No funciona la política con las drogas y los jóvenes están llenando, están desaparecidos o muertos o encarcelados, etcétera, pero se consuelan moralmente porque dicen una planta es mala, ¿no? Que eso es realmente absurdo, pero bueno, ojalá que eso podamos cambiarlo, que ya Canadá lo vaya a hacer en julio, que ya esté California. Me parece que ya hay un punto de quiebre, y entre más nos tardemos, llegaremos en peores condiciones a esto, ¿no? Esa frase que acabas de decir se aplica no solamente para eso, sino para muchas cosas en México. Es la realidad. Bueno, Fernando, te dejamos ir a prepararte para el foro, a calentar antes del partido, y nos vemos allá. Vamos a platicar, va a estar sabrosa la plática. No, será un gusto. Gracias, Univisión. Gracias. Y te averiguamos lo del 34. Y fue cabalístico para el Toro Valenzuela, yo me acuerdo. Vi que se te hizo tirar tu pelota ahí en el Dodger Stadium. Te felicito. Fue un strike, despacito, pero strike. No, muy bien, porque además yo viví muy intensamente también la temporada del Toro Valenzuela. No sé si conozcas, creo que es buen amigo tuyo, Moni de Swan, que es un gran fanático de los Dodgers. No solamente es un gran fanático, es un loco, absoluto. Sí, absoluto. Amigo que compartimos, un mexicano eminente que es un loco de los Dodgers. Tan loco que no quiso venir a ver a los Dodgers porque él dice que cuando él está en el estadio los Dodgers pierden. Y le digo, perdón, no eres tú, no voy a ir. Bueno, está bien, si estás así de loco está muy bien. Bueno, ya se quedaron más cerca, pero esa campaña del Toro Valenzuela, tú sabes más, pero creo que fueron 8 blanqueadas consecutivas. Sí, fue, y luego aquel famoso partido en la Serie Mundial con... bueno, también Shaquille O'Neal, del 34. Shaquille O'Neal también estaba en la nómina. Es que somos tan poderosos. Gracias, Fernando. Gracias, muy bien. Ahora nos vemos. Y bueno, ese adiós quiere decir que adiós todos, adiós ya se acaba todo. Bye. Este pop-up estuvo muy así. Pues así es. No va a haber mago, no va a haber... Hoy no, pero la próxima semana no hay sí. gente que haga dominaditas de fútbol. Ya vamos. Bueno, amigos, hasta el próximo viernes con un nuevo Pop-Up 34. Gracias. Los dejamos el maestro Lalo Blancas y León Krause. Gracias. Vamos.